Era una tarde primaveral fresca en el condado de Bucks, Pensilvania. El cielo se extendía claro y azul sobre el campo, y el aroma de la hierba fresca se mezclaba con la suave fragancia de rosas y vainilla del imponente pastel de bodas colocado en un campo abierto con filas de sillas de madera y luces colgantes. La escena parecía sacada de una revista. La novia, Lindsay Cooper, llevaba un vestido de encaje con delicados abalorios y una larga cola fluida. A su lado estaba su novio, el oficial Matt Sullivan, con un elegante smoking blanco con solapas negras, una mezcla de gracia y la firmeza de alguien entrenado para enfrentar el peligro. Matt, un policía local conocido por su disciplina y dedicación, parecía orgulloso y serio. No era solo una boda. Era una unión que todos habían esperado años para ver. Entre los invitados, familia, amigos y varios oficiales fuera de servicio, había un miembro especialmente honrado. Axel, el compañero canino de Matt, un pastor alemán experimentado con años de servicio en detección de narcóticos. Axel llevaba su chaleco policial negro, sus ojos alerta, las orejas erguidas. Aunque no estaba de servicio, todos sonreían por su presencia. Había salvado vidas, descubierto escondites peligrosos y ganado su lugar en esa multitud. Ese día, solo se esperaba que se acostara y observara. La música se apagó cuando llegó el momento que todos esperaban, el corte del pastel. Lindsay tomó el cuchillo con mango de plata, su mano temblando ligeramente de emoción. Matt puso su mano sobre la de ella, y los invitados comenzaron a contar, sus voces alegres. 1, 2, y fue entonces cuando Axel se lanzó hacia adelante. Un ladrido profundo y agudo cortó el aire como un disparo de advertencia. Axel corrió hacia el pastel de 3 pisos, con la nariz baja, los dientes descubiertos en un gruñido bajo. La multitud quedó en silencio. Matt tomó su correa, tirando suavemente, pero el perro estaba concentrado, rodeando el pastel, olfateando con intensidad entrenada, su cuerpo rígido por la tensión. No era juguetón, no era aleatorio. Era una señal que Matt había visto antes durante redadas, durante operativos. Axel estaba alertando. El ambiente cambió instantáneamente. Algunos oficiales se levantaron instintivamente. El sargento Thomas Riley, uno de los colegas de Matt desde hace mucho tiempo, dio un paso adelante, poniéndose guantes de látex con una mirada seria. Todos, aléjense de la mesa, dijo con firmeza. El fotógrafo bajó su cámara. Las conversaciones se detuvieron a mitad de frase. La celebración se había convertido en algo completamente diferente. La sonrisa de Lindsay desapareció. Miró a Matt con los ojos muy abiertos, su voz apenas un susurro. Matt, ¿qué está haciendo? No respondió. Sus ojos estaban fijos en Axel. Pero cuando finalmente miró a Lindsay, notó algo que no pudo ignorar. Miedo y tal vez algo más. El corazón de Matt latía con fuerza mientras el sargento Riley se arrodillaba junto a la mesa del pastel, levantando cuidadosamente el nivel inferior de la estructura ornamentada. Axel permaneció firme a su lado, la cola rígida, los ojos fijos en la base como un soldado bajo órdenes. Los murmullos alegres de la multitud se habían convertido en un silencio inquieto. El sonido del cuchillo contra la base de cartón resonó en el aire quieto. Entonces llegó el momento que nadie esperaba. Los ojos de Riley se abrieron de par en par. Retrocedió lentamente, su mano enguantada sosteniendo una pequeña bolsa de plástico sellada al vacío. Estaba manchada, envuelta en papel encerado y claramente escondida en lo profundo de la base del pastel. El aire pareció espesarse. «Es fentanilo», dijo Riley, bajo pero lo suficientemente claro para que los más cercanos lo oyeran. Un jadeo colectivo siguió. Algunos invitados retrocedieron inmediatamente horrorizados, mientras que otros se cubrieron la boca con incredulidad. La mera presencia de la sustancia era suficiente para desencadenar una investigación seria. Lindsay se aferró al brazo de Matt, sacudiendo la cabeza. «¿Qué es esto? ¿Quién haría algo así?», preguntó, su voz subiendo, el pánico extendiéndose por su rostro. Matt no respondió. Ya estaba pensando como policía otra vez, evaluando la escena, pensando en quién tuvo acceso al pastel, dónde se hizo y quién lo entregó. La panadera había sido una mujer local, Caroline Weiss, conocida en la comunidad por catering de eventos durante más de 20 años. No tenía antecedentes, ni quejas. Matt había recogido personalmente el pastel de su tienda en Doylestown el día anterior. Parecía perfecto, nada sospechoso. Pero ahora la pregunta era inescapable. ¿Alguien lo manipuló después? ¿O siempre estuvo ahí, esperando ser descubierto? Mientras Matt observaba los rostros en la multitud, algo en su interior cambió.
No se trataba solo de drogas escondidas en un pastel de bodas. Esto era personal. Su boda se había convertido en una escena de crimen. La unidad canina acababa de salvar vidas. La exposición al fentanilo podría haber matado a alguien con solo un rastro. Y ahora, en medio del caos, algo en la expresión de Lindsay lo inquietaba. No solo estaba asustada, parecía acorralada a la defensiva. Observaba a los oficiales demasiado de cerca. Matt lo archivó, inseguro de lo que significaba, pero sin querer descartarlo. Mientras tanto, Riley estaba en la radio, llamando a un equipo completo. La boda fue oficialmente suspendida. Los invitados fueron escoltados lejos de la comida y se les pidió que permanecieran en la propiedad hasta que se tomaran las declaraciones. La celebración en el patio trasero ahora parecía una zona restringida. Cinta amarilla se sacaba de los bolsillos. Los oficiales se movían con precisión mecánica. Axel se sentó junto a la mesa, tranquilo ahora, como si supiera que su trabajo estaba hecho. Y, sin embargo, la inquietud en el pecho de Matt solo crecía. Lindsay tiró del brazo de Matt, susurrando, «¿Crees que alguien intentaba hacernos daño?» Su voz se quebró, pero sus ojos no coincidían con las palabras. No estaban asustados. Buscaban en su rostro comprensión. Perdón. Matt no lo sabía, pero algo en esa mirada lo hizo preguntarse. ¿Qué sabía exactamente Lindsay que aún no había dicho? Matt estaba a pocos pies de la mesa del pastel, ahora custodiada, con los brazos cruzados fuertemente sobre el pecho, la mandíbula apretada. Su traje de boda ahora le pesaba, como un disfraz usado por otra persona. Ya no era un novio, era un oficial de vuelta al servicio. Al otro lado del césped, Lindsay hablaba con uno de los detectives, su voz baja, sus manos jugueteando con el borde de su velo. Matt la observó de cerca, tratando de convencerse de que era solo estrés. Pero en el fondo, algo más oscuro crecía dentro de él. Sospecha. La investigación avanzó rápidamente. Los oficiales comenzaron a recolectar huellas dactilares de la mesa del pastel, fotografiando cada detalle, entrevistando a los invitados uno por uno. Caroline Weiss, la panadera, fue localizada en su panadería y llevada para ser interrogada. Su reacción inicial fue confusión, luego horror. «Yo misma horneé ese pastel», insistió por teléfono. «Lo decoré ayer por la mañana y lo empaqué. No entiendo cómo pudo estar eso dentro». Su voz temblaba, y Matt, escuchando la grabación de la llamada, podía decir que no mentía, o al menos creía en lo que decía. Pero luego llegó la primera grieta real en la narrativa. Uno de los empleados del catering, un joven llamado Eli Thompson, admitió bajo interrogatorio que el pastel había quedado desatendido brevemente durante unos 30 minutos después de llegar al lugar. La entrega fue temprano, y mientras el personal preparaba las mesas, el pastel quedó en el garaje. Eli dijo que no pensó nada de eso en ese momento. Pero ese pequeño lapso de tiempo fue suficiente. Cualquiera pudo haber colocado algo. Se sabía lo que hacía. Fue entonces cuando Matt recordó algo. 2 días antes, Lindsay había discutido con él sobre la logística. Insistió en que el pastel se recogiera antes de lo planeado, aunque la refrigeración era una preocupación. En ese momento, Matt lo descartó como estrés de la boda, pero ahora parecía deliberado. No lo había dicho en voz alta aún, pero el pensamiento no lo dejaba. ¿Estaba Lindsay involucrada en esto, o estaba protegiendo a alguien que sí lo estaba? Cuando el sol se hundió detrás de los árboles, proyectando largas sombras en el césped, Matt finalmente se acercó a ella. Ella parecía pálida, su maquillaje desvaído, su velo ahora descansando en su regazo. «Necesitamos hablar», dijo él en voz baja, y ella asintió casi demasiado rápido. Caminaron lejos del área principal hacia el lado del granero. «¿Lo sabías?», preguntó. Su voz no estaba enojada. Estaba cansada, agotada por el peso de lo que este día se había convertido. Lindsay no respondió de inmediato. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no cayeron. En cambio, miró directamente a los ojos de Matt y susurró, «Hay algo que no te dije sobre mi hermano». Matt se congeló. El nombre solo, Jason Cooper, fue suficiente para inundar su mente de señales de alerta. El hermano menor de Lindsay siempre había sido un tema delicado. Arrestado 2 veces por posesión, una vez sospechoso de intención de distribuir. Matt había sido paciente, pero en los últimos meses, las respuestas de Lindsay habían sido cortantes, como si estuviera tratando de evitar el tema. «Me dijo que era solo un favor», dijo Lindsay, las lágrimas ahora deslizándose por su rostro. «Prometió que nadie saldría herido. Necesitaba dejar algo en la boda. Pensé que era dinero o tal vez intentaba pasar un mensaje a alguien.
No hice demasiadas preguntas, Matt. No quería saber. Solo pensé que lo estaba protegiendo. Su voz era apenas audible, pero llevaba el peso de la verdad. No estaba mintiendo ahora, pero había estado ocultando algo. ¿Te das cuenta de lo que estás diciendo?, preguntó Matt, voz baja, mesurada. Permitiste que un fugitivo, un adicto conocido, usara nuestra boda, nuestro pastel, como un punto de entrega de drogas. Sus palabras golpearon como puñetazos. Lindsay se estremeció, pero no retrocedió. ¿Es mi hermano, Matt? No podía decir que no. Su voz era suave, pero había acero debajo. No estaba defendiendo lo que hizo. Lo estaba asumiendo. Matt pasó una mano por su cabello. El peso de la placa que no llevaba lo presionaba igual. El fentanilo estaba sellado, pero podría haber tenido fugas. Un solo grano podría matar. Había niños en esa boda. Sus compañeros oficiales, él mismo, su novia. ¿Sabes dónde está ahora?, preguntó finalmente. Lindsay negó con la cabeza. Me dijo que se iría antes de que comenzara la ceremonia. Ni siquiera se suponía que se quedara. No lo he visto desde ayer por la mañana. Eso hizo que el estómago de Matt se retorciera. Si Jason había estado allí, escondido cerca, o peor, si aún estaba por ahí, entonces el peligro no había pasado. Esto no era solo un caso de contrabando de drogas a través de un pastel de bodas. Era una amenaza activa y en curso. Matt dio un paso atrás y miró hacia el bosque que bordeaba la propiedad. Un escalofrío repentino lo recorrió. Algo le decía que Jason no se había ido. Todavía no. Y si estaba lo suficientemente desesperado como para usar la boda de su hermana para una entrega, podría estarlo lo suficiente como para regresar por lo que dejó atrás. Matt no podía sacudirse la sensación que subía por su espina dorsal mientras caminaba de regreso al área principal de la boda. La música había cesado hace mucho. Las risas se habían ido. Ahora el patio trasero parecía una escena de investigación activa. La cinta amarilla ondeaba en la brisa, y los oficiales uniformados escaneaban la propiedad como si se prepararan para una redada. El sargento Riley se acercó con un portapapeles, su expresión tensa. «Estamos barriendo los terrenos», dijo en voz baja. «Pero si ese chico todavía está aquí, no está haciendo mucho ruido». Mara sintió, su mente ya 10 pasos adelante. Sabía que Jason conocía cómo operaba. Si se sentía acorralado, se escondería. Si se sentía atrapado, correría. Pero si estaba desesperado, y Matt creía que lo estaba, podría hacer algo imprudente. Lindsay había dicho que Jason se iría antes de la ceremonia, pero su voz no transmitía convicción. No sabía dónde estaba su hermano. Y si Jason tenía más fentanilo, las cosas podrían salirse de control rápidamente. El comportamiento de Axel tampoco había vuelto a la normalidad. El pastor alemán permanecía en alerta, las orejas levantadas, paseando por el perímetro del granero como si aún percibiera algo. Matt confiaba en ese perro más que en la mayoría de las personas. Siguió a Axel por la propiedad mientras los oficiales interrogaban nuevamente a la tripulación del catering. Una de las camareras mencionó algo extraño. Había visto a un hombre con una sudadera gris caminando cerca del borde del bosque antes de la ceremonia, pero asumió que era parte del personal. Nadie lo había visto bien. El pulso de Matt se aceleró. Giró hacia la línea de árboles, entrecerrando los ojos. El bosque que rodeaba el lugar era denso, extendiéndose casi 1 milla en todas direcciones. Sería el lugar perfecto para esconderse si alguien no quería ser encontrado. Matt tomó una linterna y llamó a Axel a su lado. No pidió permiso. No le dijo a Lindsay. Solo comenzó a caminar hacia los árboles. Una parte de él seguía siendo un novio, pero otra parte, la más grande, era un policía en la caza. Cuando entraron en las sombras del bosque, el ruido de la investigación se desvaneció detrás de ellos. Solo el sonido de las patas de Axel en las hojas y la respiración constante de Matt permanecían. Cuanto más se adentraban, más frío se volvía el aire. Matt se detenía cada pocos pasos, escaneando, escuchando. Entonces Axel se detuvo. Su cuerpo se puso rígido. Soltó un solo ladrido agudo y giró bruscamente a la derecha. Fue entonces cuando Matt lo vio. Un trozo de tela gris rasgada atrapada en una rama, ondeando suavemente. Se agachó junto a ella, el corazón latiendo con fuerza. Jason había estado aquí, y podría seguir estándolo. Matt se agachó en la maleza, sus ojos escaneando la vegetación más allá del trozo de tela rasgada. Axel estaba a su lado, la cola recta, la nariz moviéndose. El pastor alemán soltó otro ladrido agudo y avanzó rápidamente. Matt lo siguió en silencio, con la linterna apagada,
el corazón martillando contra sus costillas. A unos 30 metros en el bosque, detrás de un tronco caído y medio cubierto por ramas sueltas, vio movimiento. Una figura encorvada, temblando. Por un segundo, Matt no lo creyó. Pero luego el rostro se volvió hacia él. Jason Cooper. Jason parecía más delgado, más pálido de lo que Matt recordaba. Su sudadera estaba empapada de sudor, sus ojos inyectados de sangre, y sus manos temblaban mientras las levantaba lentamente en la tenue luz. «No dispares», murmuró, con la voz ronca. «No estoy armado». Matt no sacó su arma. Aún no. No la necesitaba. El miedo en los ojos de Jason era real. Pero debajo de eso había algo más, vergüenza y algo más oscuro, pánico. Matt se acercó, manteniendo a Axel a su lado. «¿Qué demonios hiciste?» Jason preguntó. Jason se sentó en el suelo, exhalando temblorosamente. «No quería que llegara tan lejos», dijo. «Debía dinero a las personas equivocadas. Me dieron el paquete y me dijeron que lo escondiera. Dijeron que si lo hacía bien, me dejarían en paz. No supe que era fentanilo hasta después». Negó con la cabeza violentamente. «Lo juro, Matt no quería lastimar a nadie. Solo no sabía qué más hacer». Matt apretó los puños, el peso de la situación hundiéndose en él. «Usaste la boda de tu hermana», dijo, con la voz baja por la incredulidad. «Pusiste en peligro a todos los que estaban allí, incluida Lindsay». Jason miró sus manos, su silencio confirmando todo. «Pensé que sería seguro, que terminaría rápido. No iba a regresar por ello. Pero cambiaron el plan en el último minuto. Me dijeron que alguien vendría a recogerlo durante la recepción. Por eso me quedé cerca». La implicación heló a Matt hasta la médula. Alguien más estaba involucrado. Alguien que aún no había aparecido. O peor, alguien que todavía estaba entre los invitados. Jason no era el final de esto. Era solo el comienzo. «¿Vienes conmigo?», dijo Matt, alcanzando su radio. Pero antes de que pudiera presionar el botón, Axel gruñó y giró bruscamente hacia la dirección de donde habían venido. Un sonido de crujido rompió el silencio. «Pasos». No estaban solos en el bosque, y quienquiera que estuviera allí ya no intentaba mantenerse oculto. Los instintos de Matt se activaron en el momento en que escuchó los pasos. Se levantó lentamente, colocándose entre Axel y Jason, su mano moviéndose hacia la funda en su cinturón. Pero no la llevaba puesta. Todavía estaba en su traje de boda. Sin placa, sin arma, solo su entrenamiento y un perro policial con instintos más agudos que la mayoría de los hombres. Axel soltó un gruñido bajo y gutural, los músculos tensos, los ojos fijos en la maleza delante. Los pasos se hicieron más fuertes. Alguien venía, deliberado, constante, sin apresurarse. Eso le dijo una cosa a Matt. No tenía miedo. Desde detrás de los árboles emergió un hombre alto, de unos 40 años, vestido con ropa táctica negra, sin insignias, sin identificación. Su postura era confiada, pero sus ojos eran fríos como la muerte. En su mano derecha sostenía una pequeña pistola, parcialmente oculta bajo su chaqueta. En la izquierda, un teléfono. Miró de mar a Jason, luego a Axel. «Llegaste temprano», dijo el hombre con calma. Esto no era parte del trato. Su voz era tranquila, constante, del tipo que venía de alguien que había hecho esto antes. Jason se levantó detrás de Matt, su voz quebrándose. «No llamé a nadie. Lo juro». El hombre levantó una mano para silenciarlo. «Rompiste el protocolo. Dejaste que el paquete quedara expuesto y ahora los policías están por todo el lugar». Sus ojos se desviaron hacia Matt. «Déjame adivinar. Novio y oficial. Eso es inconveniente». «Dio un paso adelante». Axel gruñó más fuerte, avanzando una pata. La tensión en el aire era lo suficientemente espesa como para cortarla. La mente de Matt corría. No tenía arma, ni respaldo, y un cuñado fugitivo detrás de él. Las probabilidades estaban en su contra, pero no iba a retroceder. «No te vas a llevar nada», dijo Matt con firmeza. «Lo que sea que buscabas, se acabó. Aléjate ahora, y podrías vivir lo suficiente para arrepentirte de tus elecciones». El hombre sonrió con desdén. «Eso es hablar valiente, oficial», dijo, acercándose más. Pero la valentía sin un arma es solo suicidio. Levantó la pistola ligeramente. Jason retrocedió, tropezando con una raíz. Matt movió su cuerpo hacia adelante, manteniendo a Axel entre ellos. Se estaba preparando para lo peor. Pero entonces, en un instante, Axel saltó.
El perro se movió como un relámpago, lanzándose al brazo del hombre antes de que pudiera apuntar. La pistola disparó una vez, el disparo resonando a través del bosque, pero salió desviado, golpeando un árbol. Las mandíbulas de Axel se cerraron sobre el antebrazo del hombre, arrastrándola hacia un lado con fuerza brutal. Matt se lanzó hacia adelante, derribando al hombre al suelo. El teléfono voló de su mano. La pistola se deslizó por la tierra, y por un momento, el bosque explotó en caos. Gruñidos, puños, gritos. Pero en segundos, todo terminó. El hombre estaba inmovilizado, sangre en su manga, Axel gruñendo en su garganta. Matt miró hacia abajo, respirando pesadamente, la adrenalina corriendo. Lo tenían, pero mientras el hombre reía suavemente a través de dientes rotos, murmuró, ¿crees que soy el único? Matt se arrodilló junto al hombre sometido, su respiración aún agitada por la lucha. Axel permaneció en posición, vigilando como una amenaza silenciosa. El rostro del hombre estaba ensangrentado, pero su sonrisa permanecía, inquietante, demasiado confiada para alguien que acababa de ser derribado por un perro y un hombre desarmado en smoking. «Realmente no lo entiendes, ¿verdad?», murmuró, su voz áspera. «Esto no era sobre tu boda. Nunca lo fue». El estómago de Matt se tensó. «¿Entonces de qué se trataba?», espetó. «Habla». El hombre rió suavemente, escupiendo sangre al suelo. ¿Crees que Jason es solo un adicto que cometió un error? Ha estado trabajando con nosotros durante meses. ¿Crees que ese pequeño paquete en el pastel era toda la entrega? Tosió. Luego añadió, era una prueba, una distracción. Se suponía que te enfocarías en eso mientras el verdadero cargamento cruzaba las líneas estatales durante tu boda. Nadie vigila las carreteras cuando la mitad del precinto está en una fiesta. Jason, a pocos pies de distancia, palideció. «Eso no es cierto», dijo, con la voz quebrada. «Nunca me dijiste eso». El hombre lo miró con fría diversión. «Eras el peón perfecto. Querías salvar a tu hermana. Eso te hizo útil. No necesitábamos que supieras todo. Solo lo suficiente para que pensaras que hacías algo noble». Jason se derrumbó de rodillas, el peso de la manipulación hundiéndose en él. Sus manos temblaban mientras miraba a Matt, pero Matt no podía devolverle la mirada. «Todavía no». Matt agarró el cuello del hombre y lo acercó. «¿Quién está a cargo? Dame un nombre». Pero el hombre solo sonrió más ampliamente. «No lo detendrás. Para cuando regreses a la casa, ya estará en marcha. Estás muy atrasado, oficial Sullivan. Muy atrasado». Matt se levantó, furioso y conmocionado. Sabía que no podía perder ni un segundo más. Quienquiera que fuera el jefe de este hombre, eran organizados, estratégicos y lo suficientemente inteligentes como para usar su boda como cobertura. Miró a Jason, que ahora estaba sentado en un silencio aturdido. «¿Vienes conmigo?», dijo fríamente. «No más secretos». Axel ladró una vez, como señalando la urgencia. Matt tomó la radio sujeta a su cinturón, finalmente colocada por Riley antes de que entrara al bosque, y llamó. «Necesito un cierre inmediato en el lugar de la recepción. Aseguren a todos los invitados. Nadie sale. Tenemos una segunda operación en juego». La voz al otro lado crepitó. «Entendido. Cierre iniciado». Y en ese momento, Matt se dio cuenta de que esto no era el fin de la pesadilla. Era solo la mitad. Para cuando Matt y Axel regresaron al lugar de la boda, toda la atmósfera se había transformado. Los autos patrulla bloqueaban ambas salidas de la propiedad. Los invitados estaban retenidos en áreas designadas, y los oficiales revisaban vehículos, equipos e incluso la camioneta del catering. Lindsay estaba cerca del granero, con los brazos cruzados fuertemente, su rostro pálido demacrado. Levantó la vista cuando Matt se acercó, flanqueado por Jason esposado y Axel a su lado. Sus labios se abrieron para hablar, pero Matt simplemente levantó una mano. «Ahora no». El sargento Riley los encontró a mitad de camino. «Tenemos algo», dijo, con la voz cortante. Las imágenes de seguridad de una propiedad vecina muestran una segunda camioneta entrando a los terrenos alrededor de las 10:15 de la mañana. No estaba en los horarios de alquiler o entrega. Sin placas. Creemos que fue un vehículo de entrega. La mente de Matt ya estaba corriendo. Eso fue antes de que llegaran la mayoría de los invitados. El pastel había sido entregado alrededor de las 9:30. La línea de tiempo encajaba. El pastel era el cebo, pero el verdadero producto probablemente se movió en esa camioneta. «¿Y el conductor?», preguntó Matt.
Riley señaló hacia un hombre sentado en la parte trasera de un auto patrulla. Encontramos a un tipo cerca de la línea de la cerca. Dijo que solo buscaba su billetera, pero encontramos guantes de látex en el bolsillo de su abrigo y rastros de polvo blanco bajo sus uñas. Aún no habla. Matt apretó la mandíbula. No era suficiente. Todavía faltaba algo. Fue entonces cuando Axel comenzó a ladrar de nuevo, agudo, urgente y enfocado. Su nariz apuntaba hacia la camioneta del catering estacionada cerca del extremo más lejano de la propiedad. Matt giró sin dudarlo, siguiendo al perro mientras corría adelante. Riley gritó por radio pidiendo refuerzos. En segundos, Matt y dos oficiales habían rodeado la camioneta. Axel rascaba en la puerta lateral. ¡Abramla!, ladró Matt. Dentro, debajo de bandejas de aperitivos sobrantes, había un enfriador grande, sellado, pesado y cerrado con llave, del tipo que nadie usa para comida. Riley lo abrió con una palanca. Dentro, bajo bloques de hielo, había docenas de pequeños paquetes sellados al vacío, idénticos al encontrado en el pastel. Fentanilo, suficiente para abastecer varias ciudades, suficiente para matar a miles. La respiración de Matt se detuvo en su garganta. Casi lo habían pasado por alto. Lindsay se acercó ahora, su voz baja, temblorosa. No sabía nada de esto, Matt. Lo juro. Él la miró por un largo momento. Esta vez, no como novio, ni siquiera como policía, sino como un hombre parado entre dos mundos, amor y deber. Hablaremos después, dijo. Ahora mismo, terminamos esto. Y en el fondo, Matt sabía. Había una última verdad por descubrir. El sol había desaparecido hace mucho detrás de los árboles cuando Matt estaba al borde de la propiedad, viendo cómo se cargaba la última evidencia en camioneta sin marcar, el enfriador, la camioneta, las armas, todo catalogado y asegurado. Jason estaba sentado en silencio en la parte trasera de un crucero, esposado y con los ojos vacíos. Los oficiales iban y venían, asintiendo a Matt con respeto silencioso, pero dándole espacio. El caos había disminuido. La adrenalina se había ido. Ahora solo quedaba el peso de todo. Lindsay se acercó lentamente, la cola de su vestido de novia sucia y rasgada en el dobladillo, su ramo abandonado hace mucho. Sus ojos estaban rojos, no por maquillaje o emoción, sino por agotamiento. No habían hablado desde que Matt dio su informe final. Ahora estaban a solo unos pies de distancia, pero parecía un cañón entre ellos. No sabía cuán profundo era, dijo en voz baja. Pensé que lo estaba ayudando. Pensé que podía protegerlos a ambos. Matt no habló de inmediato. Parte de él aún no sabía qué decir. Deberías habérmelo dicho, dijo finalmente. Podría haber ayudado. Habría ayudado. Pero en cambio permitiste que nuestra boda se convirtiera en una cobertura para una operación de tráfico de drogas. Podrían haber muerto personas, Lindsay. Había niños aquí. Su voz se quebró ligeramente al final, más por desamor que por enojo. Lindsay asintió, las lágrimas corriendo por sus mejillas ahora, en silencio. No solo perdí a Jason hoy, susurró. Creo que también te perdí a ti. Matt la miró, realmente la miró, y por primera vez vio el peso total de su arrepentimiento, no culpa para escapar del castigo, sino del tipo que persiste mucho después de que termine el castigo. No sé qué pasa ahora, dijo honestamente, pero no puedo fingir que esto no pasó. La confianza no regresa simplemente. Tiene que reconstruirse, si es que eso es posible. Ella no le pidió que se quedara. No suplicó. Solo sintió y dio un paso atrás. Y eso, de alguna manera, dolió más que cualquier otra cosa. Matt se volvió hacia Axel, que había estado acostado silenciosamente a su lado todo el tiempo, con los ojos observando todo. «Buen trabajo, compañero», murmuró. Mientras el último auto patrulla se alejaba, Matt estaba solo en el silencio de lo que se suponía sería el día más feliz de su vida. La boda había terminado, los invitados se habían ido, y la verdad había destrozado el cuento de hadas. Pero en algún lugar en esa ruptura aún quedaba algo, un hombre que eligió la justicia, una mujer enfrentando sus errores, y un perro que nunca le había fallado. Y mientras Matt caminaba por el sendero de grava, un pensamiento resonaba en su mente. No todos los finales son felices, pero algunos son necesarios.